Pues seguimos en Primera Plana hablando de Argelia, de la era post-Buteflika. Me estaba comentando mi compañero Nicolás Jox esa diferencia de por qué Argelia no hubo una primavera árabe como hubo en otros países árabes durante 2011, pero sí hablábamos de ese germen de descontento de la población. Luis, Argelia, un país que escapó a las primaveras árabes de 2011. Sí, Ahora queda muy lejano, pero... Sí, pero de hecho Argelia vivió su primavera en el 88. En el 88 la gente salió a la calle, estaban desesperados por la situación económica, querían más libertad y fueron reprimidos brutalmente. Después, en 2011, hay que tener en cuenta por qué también fue más calmado en Argelia, precisamente porque el régimen gastó mucho dinero en apagar la rebelión. Aumentó los salarios a los funcionarios, aumentó los salarios digamos, a todo el que podía contentar de una manera con la renta petrolera, y entre eso y el miedo también de la gente a volver a repetir, porque en el 88 fueron reprimidos brutalmente también, eso lo que hizo es calmar la situación y que Argelia no viviera la primavera árabe que otros países han vivido negativa o positivamente. Ahora que habla Luis de reprimidos, esta semana por primera vez desde que se iniciaron esas manifestaciones pacíficas sí que hemos visto represión por parte de la policía de intentar dispersar esas manifestaciones con gases lacrimógenos y con agua. No sé ¿a qué responde este cambio de estrategia por parte de la policía que hemos visto esta misma semana, Nicolás? Yo creo que hay que ser un poco inquieto, es decir, porque ese poder que es una dificultad de analizar realmente la naturaleza de ese régimen, porque el ejército, con los servicios del ejército, los servicios secretos, hay también toda esa clase política ligada al clan, pero hay muchos clanes y hay también hay redes de corrupción muy potentes. Entonces hay intereses económicos, financieros muy importantes, es decir, ellos no pueden aceptar que le escapa el poder. La transición va a ser todo el objeto de una lucha entre el pueblo en la calle y el sistema que queda en el control del poder. Entonces, creo que van a intentar a difundir el miedo. Es decir, es un escenario posible. Es decir, no hay que pensar que porque todo pasó bien hasta ahora, y es cierto que la policía no actuó violentamente, y la gente es muy consciente y muy calmada y muy responsable en la calle, que el escenario de una represión más alta, más violenta, con detenciones arbitrarias, esto es posible, es decir, en las semanas que vienen. Sí, Luis. Porque yo creo que también hay que tener en cuenta las declaraciones que ha hecho el general Salah, que es el que controla no solamente el ejército, sino también los servicios secretos. La policía ha conseguido eliminar todos. Pero ¿por qué se eleva el tono? Porque él considera que después de la aplicación del artículo 102 se aplica la Constitución vigente, con lo cual antes había dicho, sí, el pueblo tiene razones, ahora ha dicho, ya no hay ninguna razón. Y no vamos a tolerar que los jóvenes se manifiesten, con lo cual la situación está clara. Mando a parar. Se me ha adelantado Luis, pero yo lo tenía súper bien enganchado. Vamos a hablar precisamente de esta figura en nuestro personaje de la semana. Una figura clave en esta transición que ha sido el exjefe del Estado Mayor del Ejército, el general Ahmed Gaid Salah, que forzó la dimisión de Buteflika el pasado 2 de abril. Gaid Salah ha asegurado que el ejército velará por la transparencia y la integridad del proceso electoral del próximo 4 de julio. Luis, ¿quién es este personaje y qué papel ha jugado en los últimos años? Bueno, es un general salido también del ejército que luchó por la independencia, pero es curioso que en el año 2000 ya iba a ser jubilado. Es un militar que sus propios compañeros del ejército le tenían como el menos preparado intelectualmente, el más inculto, el que nunca llegaría a nada, y precisamente por eso los especialistas dicen que los Buteflika contaban con él, pensando que nunca tendría apoyo de nadie. Entonces, al final lo que se ha visto es que no es tan, digamos, tan flojo mentalmente como se decía, y ahora mismo es el que no solamente el que tiene las riendas del poder aparentemente, pero en la realidad sí, pero además es alguien que ha actuado siempre a las órdenes de Buteflika, purgando todos los servicios secretos, purgando la policía y purgando el ejército. Y ahora mismo se queda como primus inter pares y es el que decide lo que va a pasar en los próximos días. Hay que tener en cuenta una cosa, él hace declaraciones de velar por la democracia sabiendo que el sistema para la oposición no es democrático y de hecho van a boicotearlo. Y por otro lado está haciendo unas declaraciones para
para calmar a la población diciendo que van a perseguir a protagonistas de la corrupción. Eso ya se sabía. Han cogido a 2 o 3 personas muy conocidas en Argelia para decir, les hemos arrestado, son de los corruptos, pero todo el mundo sabe que todo el ejército es corrupto, que todos viven gracias al dinero del petróleo y, sobre todo, todo el mundo sabe en Argelia que el general Salah está también implicado en esa corrupción, especialmente su familia y sus hijos. Esa corrupción que forma balance de lo que ha sido la era Buteflika. Volvemos en este punto hasta Argel con nuestra corresponsal, Yasmín Illies. Yasmín, es el momento también de valorar lo que han sido estas más de 2 décadas en el poder de Buteflika. Lógicamente, con el calor de la actualidad, es muy complicado hacer un balance de aciertos y errores. Quizá los libros de historia nos puedan producir un balance más frío y más detallado de ello. Pero, ¿qué elementos tendríamos que considerar si quisiéramos hacer un balance de toda la era Buteflika? Sí, lo que acaba de decir es muy correcto, pero es difícil dar un balance de 20 años de poder en pocos minutos. Por ello solo daré los mayores hechos de la era Buteflika. Pues entre las cosas que hizo el presidente Buteflika era el posicionamiento diplomático que rechaza el principio de injerencia extranjera y el respeto de la soberanía nacional de los países, además del respeto de la Carta de las Naciones Unidas. Otra cosa era el efecto legal innegable para los derechos de las mujeres, una paridad política consagrada en la Constitución, la introducción de leyes, por ejemplo, que facilitan el divorcio solicitado por las mujeres, el ejercicio de la tutela, la pensión alimenticia, con el establecimiento del fondo para las pensiones. También la representatividad de las mujeres en el Parlamento del 30%, persecuciones judiciales en caso de acoso de mujeres, distribución de los ingresos del petróleo a los pobres, casi 2 millones de viviendas gratuitas y continuidad de los subsidios al combustible, con azúcar, aceite, harina, etcétera. Y luego hay la Carta de la Reconciliación Nacional. Aquí es un elemento un poco complicado. Es decir, que la Carta de la Reconciliación Nacional ha venido por una mano, dar una solución a los 10 años de brasa, como llamamos la era del terrorismo, los 10 años de terrorismo en Argelia, pero al mismo tiempo la Carta de Reconciliación Nacional viene penalizando a cualquier crítica contra los arrepentidos, son los exterroristas, y toda persecución contra ellos. Es un elemento muy criticado, hay que decirlo, es un elemento que es cada vez más desafiado. Y también hay la enmienda de la Constitución sin consulta popular, sin la concertación con el pueblo. Y luego con estas modificaciones, estas enmiendas, hubo una concentración de todo el poder legislativo, ejecutivo y de la seguridad entre las manos del presidente, sin ningún contrapoder. Sin contar con la corrupción, el nepotismo flagrante. Podemos mencionar nombres conocidos ahora como el de Ali Haddad, ha llegado al poder también, hombre de negocios, que ha escapado a la justicia. Imposible hacer un balance tan completo en 2 minutos. Muchísimas gracias, Yasmín Illies, de nuestra corresponsal desde Argelia. No sé, Nicolás, si podríamos añadir o quitar algún punto en este balance. Suponemos que complicado, ¿no?, por el calor, y a la hora de establecer un balance histórico, sí, esto lo veremos con el tiempo, ¿no? Hay una cosa muy importante, sí, es que es una sociedad muy fragmentada y con una desigualdades sociales muy importantes. Es decir, Buteflika heredó de Argelia y tuvo una posibilidad de ingresos muy altos porque el precio del petróleo subió durante el principio de su estancia en el poder, y con ese dinero público él empezó obras públicas, modernizó alguna parte de viviendas, construyó viviendas, pero también abrió una especie de ciclo de corrupción muy alto, y también no hubo una diversificación de la economía, porque es una economía rentera, de la renta petrolera, que también no da perspectiva a la juventud del país. Es decir, la juventud puede estudiar, está desempleada al 30% hoy. Entonces hay es un fracaso económico Argelia. Hay que entender bien eso. No es Venezuela todavía, pero es decir, si no cambia realmente la situación, puede haber un escenario catastrófico para ese país. Entonces, se puede decir hoy que el balance de Buteflika es un desastre económico, porque las reservas de divisas están cayendo y el Estado va a tener que afrontar una crisis económica y social muy alta. Bueno, pues precisamente hablando de jóvenes, los jóvenes son de cierta forma protagonistas hoy en nuestra contraportada.
vamos a hablar de un elemento bastante curioso, pero que está ahí y que forma parte de todo esto, que es el humor. El humor que ha estado bien presente estos días en las calles de Argelia, en pancartas, en cánticos que se han hecho virales en redes sociales. Por ejemplo, este celular es más joven que nuestros mandatarios. Y en la imagen, un viejo modelo de celular, bueno, yo creo que eso es un Nokia de cuando yo iba a primero de la universidad. Pancartas que hacen referencia al estado de decrepitud de los mandatarios argelinos y también otras dedicadas a posibles terceros. Atención, queridos Estados Unidos, aquí ya no hay carburantes, así que manténgase lejos del país a no ser que quieran aceite de oliva. La importancia del humor en la protesta. A veces con el humor, Luis, podemos decir cosas que no pueden decir los medios de comunicación. Pero eso es muy común a ciertos países dictatoriales, sí, que dejan un poquito la mano abierta hacia una cierta crítica y a cierto humor. Pero también hay que recordar que el presidente Bouteflika hizo una ley en el 2001 para castigar todo el que pase de un cierto límite en la libertad de expresión. Quiero decir, está muy bien, digamos, es una válvula de escape. Sí. Es una válvula de escape porque, como estamos hablando de juventud, el 60% de los argelinos tiene menos de 30 años y están regidos por una gerontocracia desde hace años. ¿Cómo no van a dejar a esa juventud que no tiene salidas, que no tiene dinero, que no tiene, que hace estudios pero que después no puede desarrollarlos en su país? ¿Cómo no les van a dejar una pequeña vía de escape a través del humor? Sería ya mucho más grave. Es decir, libertad de expresión con cuentagotas, ¿no? Bien dosificada. Sin embargo, bueno, hemos visto incluso portadas tremendas. Hemos visto antes una portada de un diario argelino que llamaba inútil directamente al presidente interino. Sí, pero es una respuesta a la situación que es totalmente huesca, es decir, es absurda esa situación de un presidente que tiene más de 80 años, que no habla desde hace más de 5 años, que no dice nada y que quiere repetir un mandato, el quinto mandato. Estamos en un país donde ese nivel de absurdidad nutre también ese sentido de humor, de derisión, ¿no? de la gente. Es parte de la cultura argelina también, de siempre de hacer humor sobre el sistema. La gente conoce muy bien cómo funciona y hace derisión sobre eso. Es parte de la vida cotidiana de tener ese tipo de humor. Hoy está en la plaza pública y es parte de la protesta, pero ya existía, ¿no? Es una cosa nueva, creo yo. No sé si son optimistas, me queda un minuto respecto al futuro. Luis, rápidamente. Yo no soy muy optimista por dos razones. Primero, porque el régimen tiene que reinstalarse después de haber eliminado aparentemente a Bouteflika. Y segundo, porque yo no veo dentro de la oposición tampoco una organización que pueda decir, bueno, vamos a negociar la transición, porque de una dictadura a una democracia hay que negociar, pero no hay una fuerza ahora mismo unida en la oposición para decir, somos nosotros los que vamos a negociar con el régimen. Me quedo ya sin tiempo para más. Lo siento. Nicolás, un placer haberle tenido hoy de invitado, también. Igual mi compañero Luis Rivas, y a todos ustedes les esperamos la próxima semana en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24. Muchas gracias.